3, 2, 1, adelante. Ok, el tema hoy a dialogar es el purgatorio. Y lamentablemente, pues hoy en día hay muchas personas que han creído que hay un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Y hoy en día, pues lamentablemente ha abarcado mucho esa teoría. Esa teoría es, digo teoría porque según yo, no es bíblica, es una teoría que pues ha sido inventada por mitos. Entonces, y lamentablemente pues ha abarcado mucho el llamado purgatorio, donde según las almas son purificadas antes de entrar al cielo. O sea que el purgatorio, según alguien que muere, pues tiene que pasar por ese proceso de lo que es el purgatorio antes de entrar al cielo. Quiere decir que no puede llegar al cielo sino antes de ser purificado. Entonces, eso es algo que yo creo que es falso. Para mí es falso porque no hay fundamento bíblico que me pueda respaldar en eso. Todo es mito. Lo han sacado de una tradición, y esa tradición, como lo sabemos todos, la Iglesia Católica lo ha sacado. La Iglesia Católica lo maneja de una manera especial para ellos, porque es una tradición que como Iglesia Católica que son, pues ellos sinceramente lo han inventado y le han puesto el nombre purgatorio, porque la Biblia, repito, no lo avala, no lo respalda, no aparece el concepto o la palabra purgatorio en la Biblia. Porque en la Biblia no aparece nada que hable de ello. Por eso es que entonces yo me baso de que no existe el purgatorio. Para la Iglesia Católica, el purgatorio implica una serie de indulgencias. Entonces es ahí donde la Iglesia Católica inventa el mentado purgatorio, porque de ahí vienen entonces las indulgencias. El pago de cosas que no son bíblicas, y ahí vamos a ver un poquito de eso. Ahí en eso pues hay pago de indulgencias que no son bíblicas. Según la teoría del purgatorio, cuando alguien muere no va al cielo ni al infierno, sino que va a un lugar intermedio, donde ahí tiene que estar un cierto tiempo pagando según pecados que no alcanzó pagar estando en vida. Entonces quiere decir que una vez que muera, pues tiene que estar un cierto tiempo pagando ahí sus pecados que aún no alcanzó a pagar en vida. Eso es el purgatorio, es un lugar intermedio. Por ellos es que ejercen el famoso, entonces de ahí, del purgatorio, viene el famoso, lo que es el novenario. De ahí sale la famosa hora santa, que hace que los muertos durante 9 días, según ese mito, según la tradición, ahí estén orando por el muerto, cosa que la Biblia no encontramos que es válido. La Biblia no nos dice que hay que orar por los muertos. Y en el novenario, pues ellos dicen que tienen que orar por 9 días, que es el novenario, y en esos 9 días, pues ellos están orando para que esa alma salga de esa purificación y que de ahí lo mandan al cielo, ¿verdad? Eso es según ellos, ¿verdad? Cosa que la Biblia no nos dice. Al contrario, la Biblia nos dice que no hagamos culto a los muertos. Y esto lo miramos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 11. Ahí podemos darnos cuenta que ahí Dios no avala que estemos nosotros invocando y orando muertos. Isaías 8, 19 también, ahí nos dice que no hay que invocar muertos, ¿verdad? Entonces, las personas que mueren terminaron aquí su misión aquí en la tierra. No hay de otra. O sea, una vez muerto alguien, se terminó aquí. Se fue de aquí y eso es todo. Es una falacia que se comenzó a conocer en el siglo II y III después de Cristo. Clemente de Alejandría y Orígenes comenzaron a especular sobre un lugar de purificación después de la muerte. Eso es lo que ellos comenzaron a especular. Pero en la Edad Media, especialmente en el siglo VI, el Papa Gregorio primero habló más a fondo sobre este temita. Entonces ya hay como que en este periodo comenzó a agarrar más fuerza esa palabra del purgatorio. Entonces, pero en el año 1274
es donde ya el purgatorio se oficializa y se declara como una doctrina en el Concilio de León, ¿verdad? Entonces ahí ya ellos ya declararon como una doctrina. Entonces, pero lamentablemente para ellos, Martín Lutero inicia la Reforma Protestante, donde él denuncia la venta de indulgencias, es donde él se da cuenta todo lo que está pasando. Entonces él se da cuenta que pues eso no es como lo que él había pues quizá aprendido. Entonces él se da cuenta que hay ventas de indulgencias, y es donde pues ya él saca lo que son sus tesis, y después dice, no, hombre, ¿aquí qué está pasando, verdad? Que ya se vendían las indulgencias y todo, y esas prácticas eran involucradas hacia el purgatorio. En otras palabras, pues cobraban para sacar a tales personas de ese proceso de purificación para meterlas directamente al cielo. Eso es lo que yo pues he visto y conozco lo que es el purgatorio. Ahora bien, yo como ministro y siervo de la palabra de Dios y como cristiano evangélico, voy entonces lo que yo creo plenamente. Porque la Biblia a mí me enseña algo diferente a lo que yo acabo de explicar. Entonces, aquí lo importante es lo que nosotros los cristianos evangélicos creemos. Y los cristianos evangélicos creemos que la palabra de Dios en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese pasaje es muy bonito. Luego Isaías 59:2 dice, por vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios. Luego Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ok, hermanos, de acuerdo con estos tres pasajes que yo les di ahorita, entendemos que el hombre necesita ser purificado. Claro que sí. Yo sí sé plenamente, y nosotros los cristianos sabemos plenamente que nosotros sabemos que el hombre necesita ser purificado. Claro que sí, eso sí lo sabemos. Ahora, pero la pregunta es aquí, ¿en dónde ocurre esa purificación? Porque nosotros como hijos de Dios sí necesitamos ser purificados. Pero ¿en dónde ocurre ese hecho? ¿En dónde? Entonces, Hebreos 1:3, oiga lo que dice Hebreos 1:3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Jesús, sí mismo, dice ahí. Entonces, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Hebreos 10:4 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí se efectúa entonces la purificación del hombre, o sea, del creyente. Si nos damos cuenta, ahí no dice que Cristo inició un proceso de purificación. Ahí no dice eso. Ahí dice plenamente que Él la completó. Con el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, completó nuestra purificación. O sea, Él no inició un proceso, porque entonces si no lo dijera ahí. Y la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue suficiente y completa y perfecta para purificarnos de nuestros pecados. Por eso que entonces nosotros entendemos que el sacrificio en la cruz del Calvario fue el que nos dio acceso a ser purificados. Ese sacrificio único que Él hizo. Por eso Hebreos 10:4 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario fue el que nos dio esa purificación. Si existiera el purgatorio, implicaría que la sangre de Cristo no fue suficiente para perdonar nuestros pecados. Entonces nosotros como cristianos entendemos que la única manera para que nuestros pecados sean perdonados, ¿cómo es? Por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz de Calvario. Ahora, si nosotros aceptamos ese mito o aceptamos que hay un lugar de purificación y que es el purgatorio, entonces quiere decir que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario no fue suficiente y que le faltó un poco. O sea, que quiere decir que Jesús no completó la buena obra que Él tenía que venir a hacer. Él no la completó y que falta por completarse. Entonces, cuando nosotros vemos eso, no es así. Y que el hombre tiene que pagar por su salvación. Entonces,
cuando yo acepto ese concepto de purgatorio, o yo acepto esa penitencia de aceptar que sí existe el purgatorio, entonces estoy aceptando que yo tengo que pagar por mi salvación. Y cosa que, si imagínense que si nosotros creyéramos que el purgatorio se trata de pagar, no, hombre, aquí nadie se perdiera, hermanos, aquí nadie se fuera al infierno, porque de una u otra manera todos hiciéramos lo posible por conseguir dinerito o algo, porque la salvación es por medio de compra, o sea, yo tengo que pagar, la verdad. Me avisa cuánto, para que yo tenga más idea de cuánto me queda, hermano Joselito. 5 me queda. Ok, entonces, pero nosotros entendemos, los hijos de Dios, los cristianos, que nosotros no podemos pagar nuestra salvación, no podemos pagar por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio que realizó Cristo Jesús en la cruz de Calvario ya llevó todo. Por eso dice en Evangelio de Juan 19:30, Jesús dijo, consumado es. Y esa palabra, mis hermanos, nombre, en griego quiere decir tetelestai. ¿Qué quiere decir? Pagado completamente. Aquí no dice que inició y que está a medias y que falta un poquito. No, consumado es. Y que en el original griego quiere decir tetelestai, que significa pagado completamente. Mis amados, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario ya pagó por todos nuestros pecados. Ya no tenemos que nosotros pasar a un proceso de purificación para supuestamente pagar unos cuantos pecados que por ahí no pudimos. O sea, aquí como ministro y siervo de Dios y como predicador yo enseño, aquí somos o no somos. No es que pues me voy a ir al cielo con un poquito de pecaditos y que ya en un lugar de purificación termino de pagar todo y yo vamos para el cielo. No se trata así. Los hijos de Dios y los cristianos verdaderos entendemos que aquí o somos o no somos, porque para Jesús dice que el tibio es abominación, lo aborrece. Por eso él dice, o eres tibio o eres caliente, pero no, o eres frío o caliente, pero no tibio. O sea, en otras palabras, para nosotros ser purificados es aquí en vida que tenemos que hacer todo, aquí en vida. Ya muerto ya nada podemos hacer, hermanos. En vida usted tiene la oportunidad de arreglar su vida con Dios, de ponerse a cuenta, porque ya muerto ya no hay de otra, mis hermanos, ya no hay de otra. Hebreos 9:27 dice, está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así de sencillo, mis hermanos. No dice que después de la muerte pasa a un lugar de purificación y que después de eso viene el juicio y después al cielo o al infierno. No, aquí dice que está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto el juicio. Aquí no existe que el purgatorio. Entonces, ahora bien, voy concluyendo con esto. El purgatorio, mis hermanos, da una falsa seguridad para el cristiano. Sinceramente da una falsa seguridad. Cristo llama a una decisión hoy, mis hermanos. Segunda de Corintios dice 6:2, ahora es el día de salvación. No dice después, no dice un lugar intermedio. Segunda de Corintios dice 6:2, ahora es el día de salvación. Está hablando en el presente. O sea, mientras usted tiene vida, es la oportunidad de poder usted ser salvo como aceptando a Jesús como su Salvador, y esa es la única forma que usted reconoce el sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario. No dice ahí que después o en un lugar intermedio usted va a ser salvo. No, es el momento que usted está en vida. Así que el purgatorio dice, aún te falta un poquito por pagar, y Cristo Jesús dice, mi hijo, ya todo está pagado. El purgatorio a usted le dice, mira, te falta un poquito por pagar y yo te voy a ayudar. En ese lugar, en ese proceso de purificación, te vamos a ayudar. Eso dice el purgatorio. Pero a mí Jesús me dice, ya todo está pagado. Entonces, la sangre de Cristo no necesita ayuda, mis hermanos. Esa sangre que fue derramada en la cruz de Calvario no necesita ayuda. ¿Saben qué necesita esa sangre que Jesús derramó en la cruz de Calvario? Es creerla, ser creída con fe de que esa sangre fue suficiente para perdonar todos mis pecados, mis hermanos. Eso es lo que necesita la sangre de Cristo, ser creída. No necesita una ayuda para yo ser purificado. Y termino con esto y concluyo con esto mi argumento. Hay dos opciones para el ser humano hoy. Y esto es para mis hermanos que están visualizando y para todos los católicos que están aquí también visualizando.
Dos opciones nos quedan. O confiamos en un proceso humano que nos dice que falta un poco por pagar, o confiamos en la obra perfecta de Cristo. Nada más. Para mí hay dos cosas. O yo me pongo a confiar en un proceso humano que me dice, mira Álvaro, te falta un poquito por pagar, o confío en la obra perfecta de Cristo que ya lo realizó en la cruz de Calvario. Adelante, mis hermanos, con eso es comentario. Excelente, mi hermanito. 15 minutos con